estudiantes, muy buenas noches. Vamos a esperar unos minutos esperando que se incorporen algunos estudiantes más para que iniciemos todos juntos y podamos ir planteando nuestras dudas. Les pido que tengan sus leyes tributarias al alcance, que tengan su código de notariado, que tengan las leyes que nos van a servir para poder ir haciendo la explicación. Como habíamos ofrecido, vamos a resolver las variantes del primer examen parcial para que podamos ver realmente dónde pudieron estar nuestros errores. Aparte de esto, tengo una lista, quiero esperar unos minutos para ver si están todos. Tengo una lista de quienes han solicitado la revisión del examen parcial. Me comuniqué con el coordinador de semestre, con el licenciado Edgar Lemus Orellana, y me comenta que efectivamente el lunes van a empezar los exámenes parciales y como consecuencia de ello no vamos a tener actividad académica presencial. Entonces, pues, qué bueno que vamos a tener esta reunión, porque no, creo que no nos vamos a poder reunir hasta el día de nuestro examen segundo parcial. Entonces, vamos a tratar de ir evacuando las dudas, los comentarios, sin perjuicio si en el ínterin que ustedes estén estudiando pueden enviar correos, ya sea vía Classroom o el correo institucional o el correo personal. Las solicitudes de revisión de exámenes me las formularon por correo personal. Pueden mandar sus dudas, sus inquietudes, sus preguntas, y si en el transcurso que ustedes estén preparándose para su segundo examen parcial les sugieran estas inquietudes. Voy a citar, por si falta alguien, de quien dentro de los 3 días de haber sido publicada la solicitó la revisión de examen. Creo que la revisión la vamos a hacer en forma virtual, uno por uno. Ya tengo los exámenes para poder efectuar la revisión. Podemos efectuarla en el transcurso de la semana a cada uno de los estudiantes. 2 estudiantes comunicaron que no aparecían sus notas. Ayer justamente incluí las notas, les pido disculpas por la omisión. Ayer incluí las notas en el cuadro publicado en la cartelera virtual de la facultad. Creo que voy a ir resolviendo ya los temas que me han ido planteando. Tengo de revisión de examen a Alexander Palacios Ruano, Loida Guillermina Santizo Coronado, Mildred Sofía Koch Yuc, Ana Yolanda Sheck, María Dora Reina, Julia Susana Vázquez. Traté de ir haciendo la lista para indicarles cuándo vamos a hacer la revisión del examen. La vamos a hacer virtual porque no tenemos oportunidad de reunirnos presencialmente. Yo sí tengo que llegar a la facultad, pero por el departamento, pero no sé si ustedes van a estar llegando, y aparte de eso van a llegar a sus exámenes. Entonces no quisiera yo interrumpir en su desarrollo de sus exámenes parciales. Tal vez a esta hora, en el transcurso de la semana, les voy a estar convocando a uno por uno para ir practicando la revisión de examen que solicitan. Hoy creo que van a evacuar algunas de las dudas, de las inquietudes relacionadas con la revisión de examen. Vamos a, ya hay 40 estudiantes. Licenciado, disculpe que le interrumpa antes que inicie. Yo también le envié correo y no escuché mi nombre en los exámenes a revisar. ¿Será que podría Sí, revisar claro. su correo? Eric Castellanos. Correcto. Bueno, muy bien. Aquí lo vamos a agregar. Licenciado, disculpe, buenas noches. Gracias, También licenciado. estoy en la misma situación. Va, permítame, por favor. ¿De qué sección, Eric? Como sección H, licenciado. Eric Danilo Castellanos Ovalle. Sección H. Eric Danilo. Correcto. Eric Danilo Castellanos Ovalle. Ya lo anoté. La estudiante que me planteaba la situación, el nombre y sección, por favor. Melissa Naomi Velázquez Nij, sección G. Velázquez Nij. Sí,
Gracias, licenciado. Muy bien, ya anoté. Licenciado, De perdón. lic- Buenas noches. Yo Ay, también perdón. tengo el mismo problema. Jamie Celeste Godoy Cajabó, sección No, G. permítanme, ahorita le voy a anotar a Jamie. Después Gracias. la palabra a los estudiantes. Jamie Celeste Godoy. Así es, gracias. Sección G. Perdón, licenciado, sección Jamie A. eres H. Sí, ¿Sección perdón. H? Sí, Bueno, muy bien. H, gracias, disculpe. Muy bien. Bueno, solo le voy a dar ingreso a un estudiante que desea y bueno, ya le anoté Jamie. ¿Alguien más? ¿Había alguien más? Yo, licenciado, Freddy Efraín Z. Mejía. Sección H también. Freddy Efraín. La H, ¿verdad? Muy bien. Bueno, Sí, gracias, licenciado. de acuerdo. Yo les voy a estar dando la revista, pero creo que hoy van a despejar las incógnitas ahí. Bueno, creo que ya estamos lo suficientes para poder dar inicio. Pues, buenas noches, espero que estén bien. Primero lo que vamos a hacer es tratar de resolver las variantes. Habían 6 variantes, con las literales J, C, L, P y JC y LP. Esas eran las variantes para poder efectuar el examen parcial. Vamos a ver, alguien todavía quiere ingresar. Bien. Las variantes estaban integradas de 2 series. Una serie de un caso práctico donde se le planteaban algunos elementos para que el segundo examen parcial va a ser parecido, solo que ahora sí les vamos a pedir el testimonio para la parte interesada. Eso quiere decir que ahora tenemos que cubrir el impuesto, porque acordémonos que en la razón del testimonio tenemos que indicar qué impuesto, si es timbre fiscal o con estampillas o con formulario, si es impuesto al valor agregado con formulario, se puede también con estampillas. Tenemos que indicar qué impuesto, cuál es el monto del impuesto, la forma que lo estamos pagando. Ya vamos a citar el fundamento jurídico en el 19 de la ley del timbre fiscal y el total del impuesto. Entonces eso es lo que vamos a enfocarnos. Creo que hoy lo que vamos a hacer es ver la forma de cómo resolver el examen, y en el próximo sábado, que tenemos otra actividad programada, pues vamos a ir a la práctica para el segundo examen parcial, ¿sí? Tenemos la variante J, en la que se nos plantea un caso que dice, el Consejo de la Municipalidad de Guanagasapa, Escuintla, acordó en sesión ordinaria del 3 de los corrientes adjudicarle a la señora Miriam Judith Rivera, en calidad de vecina, una fracción de inmueble inscrito a nombre del citado municipio en el Registro General de la Propiedad de la Zona Central como finca número 10, folio 20 del libro 130E de Guatemala, en el cantón Las Reliquias, habiéndose constituido patrimonio familiar a favor de sus 2 hijos menores de edad y del cónyuge, quien en la actualidad se encuentra en el extranjero. Atendiendo lo anterior, comparece ante usted el alcalde municipal a otorgar la respectiva escritura traslativa de dominio de la fracción a desmembrar. Usted no conoce al alcalde municipal y la adjudicaria no sabe firmar. ¿Qué le estamos pidiendo? Redacte la introducción respectiva de la escritura matriz, la introducción. Acordémonos que la escritura tiene 3 partes. La introducción, el cuerpo y el cierre. ¿Cómo se compone la introducción? La introducción se compone de encabezamiento y comparecencia. Algunos pues me consignaron que era en la ciudad de Escuintla, otros con lo correcto era en la ciudad de Guatemala, porque estamos en la ciudad de Guatemala, pero pues eso no tenía mayor trascendencia. Pudo haber sido que están en la ciudad de Escuintla. ¿Cómo teníamos que empezar? Teníamos que empezar con el número del instrumento. Algunos le pusieron 1, otros le pusieron otro número distinto, pero lo importante es que tenga número de instrumento. Hubo quienes no le pusieron número de instrumento. Entonces, el número de instrumento vamos a decir 5.
en la ciudad de Guatemala el 6 de septiembre del año 2024, ante mí, su nombre, notario o notaria, comparece. Hasta ahí ya tenemos, eso tenía el valor de un punto, eso valía un punto. Quienes tenían así redactado, un punto. Comparece, por una parte, ¿quién va a comparecer primero? Pues va a comparecer el alcalde, va a comparecer el alcalde, porque eso es lo que dice el caso. Comparece, y como había que agregar los datos que estimáramos pertinentes para no sobrecargar mucho la variante, pues los dejábamos a discreción de ustedes, el nombre del alcalde, que pudo ser alcaldesa también, no necesariamente un alcalde. Comparece el señor fulano, de tantos años, casado, guatemalteco, pues con domicilio en el departamento de Escuintla o con el domicilio en el departamento de Guatemala. Vamos a decir una profesión, pues pongámosle maestro de educación primaria urbana, quien se identifica o a quien doy fe de conocer. Creo que aquí dice que no lo conoce, entonces no conoce al alcalde, habría que identificarlo con el documento personal de identificación. Eso valía 2 puntos. Hasta ahí valía 2 puntos. Quien comparece en calidad de alcalde municipal, quien comparece en calidad de alcalde del municipio de Guanagasapa, departamento de Escuintla. Calidad que acredita. Yo, como vi que había un poco de deficiencia en esta parte, pues me permití enviarles una guía para las representaciones. Eso tenemos que tenerlo presente. Me permití enviarles una guía para las representaciones. ¿Cómo se acredita la representación en este caso? Bueno, se acredita con el acta del Tribunal Supremo Electoral, donde lo nombran o donde fue electo, donde lo declaran electo, y se acredita con el acta de toma de posesión. Esos 2 documentos. Con esos 2 documentos. Representación que a mi juicio es suficiente para el otorgamiento del presente instrumento público. Hay que calificarlo. Eso valía otros 2 puntos. Luego tenemos, y por la otra parte, ya viene la señora. Pero aquí con la señora tenemos que tener mucho cuidado, porque la señora va a actuar en nombre propio, en representación de los hijos menores de edad y como gestora de negocios del cónyuge que no está en la República. Eso pues tenía otros 2 puntos de valor. ¿Qué es lo que tenía que acreditar? Lo que tenía que acreditar era la representación, quien actúa en ejercicio de la patria potestad y en representación de los hijos menores de edad. Esos nombres inventados, pues, porque había que agregar los datos. Calidad que acredita con las respectivas certificaciones de partida de nacimiento, número 5, número 10, extendidas por el registrador civil del municipio de Guanagasapa, departamento de Escuintla. No entraba en detalles con los números ni fechas, sino únicamente necesito que acrediten la representación. Los comparecientes manifiestan hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y que por el presente instrumento otorgan contrato de adjudicación de fracción de bien inmueble, contrato de adjudicación de fracción de bien inmueble. Hasta ahí podíamos, hasta ahí era la introducción. Esa era la parte que necesitábamos que fuera redactada. Bueno. Luego venía una segunda parte, una segunda serie. En esto teníamos unas preguntas. Cite 4 ejemplos de comparecientes concurrentes. Solo cite. No estamos pidiendo fundamento jurídico. Solo cite 4 ejemplos de comparecientes concurrentes. El intérprete, los testigos, el traductor jurado
los peritos. Ahí teníamos 4. Y eso era lo que tenían que escribir. No necesitamos fundamento jurídico porque la pregunta no pide fundamento jurídico. El compareciente concurrente es el auxiliar del notario. Es quien coadyuva, quien asiste al notario en el ejercicio de su profesión. No se obliga. En algunos casos firma. En algunos casos está presente como el testigo, el autor jurado. Entonces, ese es el compareciente concurrente. Y la respuesta estaba así. Los testigos son uno, porque después otra pregunta decía, así de las clases de testigos, pero esa era parte. Los testigos, el intérprete, el traductor jurado y los facultativos o expertos, si ustedes quieren. Esa era la respuesta. Esa respuesta tenía 3 puntos. Eso valía 3 puntos. La otra pregunta dice, cite las formas cómo pueden extenderse los traslados. Pues si vemos en el programa, por eso les pedía yo favor que ustedes fueran revisando, fueran fiscalizando en la exposición de los temas para ir viendo qué temas habíamos podido explicar. Y si vemos los programas del curso, pues ahí vamos a encontrar qué traslados son los testimonios. Testimonios o traslados, ahí está en el programa de esa manera. ¿Cómo pueden extenderse los traslados? No estamos pidiendo fundamento jurídico, pero ustedes saben que está en el artículo 67 del Código de Notariado. Y les digo, no necesitamos fundamento jurídico porque vamos a tener tiempo escribiendo artículo 67 del Código de Notariado. No, pero sí lo pudieron haber ubicado en el código porque tenían sus leyes al alcance. Entonces, ¿cuáles son las formas de extender los traslados? Que no es otra cosa más que los testimonios. Compulsados por el sistema de fotocopias o por el sistema de formularios. 3 formas que están reguladas en el artículo 67. Eso valía 1 punto cada uno, 3 puntos. Luego la otra pregunta decía, cite 3 actos o contratos que autorice al notario que estén afectos al pago del valor agregado. 3 actos o contratos que estén afectos al pago del valor agregado. Muchos me pusieron compraventa, pero no sé compraventa de qué. Otros me pusieron compraventa de inmueble, pero no son todas las compraventas de inmueble. Aquí sería la respuesta. Estamos pidiendo 3 casos. 1, la primera compraventa de bien inmueble. Esa sería la respuesta correcta. 2, el contrato de arrendamiento. 3, el contrato de adjudicación de bienes inmuebles en pago. Ahí están en la ley de impuesto al valor agregado. Vean, tibiamente les pregunté leyes tributarias. Y ahí estaban 3 ejemplos que estamos pidiendo. Le escucho, Loida. Disculpe, ¿podría repetir el tercer ejemplo que acaba de dictar? Bien, muy bien. El tercer ejemplo es la adjudicación en pago de bienes inmuebles. La adjudicación en pago de bienes inmuebles. Eso lo encontramos en el artículo 3 o 4 de la ley del impuesto al valor. Podían entrar sus leyes. Yo por eso le digo, vean, si no hemos leído las leyes, no nos recordamos y no sabemos dónde ubicarlo. Entonces tenemos la primera compraventa de bien inmueble, ¿sí? Está afecta al impuesto al valor agregado. No es solo la compraventa, no es solo la compraventa de inmueble, es la primera compraventa de bien inmueble. El contrato de arrendamiento. Y 3 podría ser el contrato de adjudicación de bienes inmuebles en pago. Muchas gracias. Sí, muy bien. Veámoslo de una vez porque yo prefiero que mejor lo veamos en la ley. Vamos a encontrar en el artículo 3, vean, pero por favor, miren, yo les suplico, por favor, porque ahora en el segundo parcial tengo que preguntar esto. En el artículo 3, vamos a encontrar
Numeral 3. El arrendamiento de bienes muebles e inmuebles. Ahí está, el contrato de arrendamiento de bienes. Lo más común para el notario es de bienes inmuebles, el arrendamiento. 5, numeral 5 del artículo 3. Las adjudicaciones de bienes muebles e inmuebles en pago. Eso es lo que estoy citando como tercero. Y vamos a encontrar también en el numeral 8 la primera venta o permuta de bienes inmuebles. Ahí está en el artículo 5. Y podrían entrar sus leyes. Es decir, no está, porque yo sé que al escribir el fundamento jurídico les va a llevar tiempo. Entonces, solo les estaba pidiendo que lo citaran. Bueno, ahí tenemos los tres casos. Esa es la pregunta. El otro decía, otra pregunta, diagrame la clasificación de los testimonios. Y eso me acuerdo que lo hicimos en la pizarra, la clasificación de los testimonios, ¿no? Testimonios regulares y los testimonios irregulares. Como había que diagramarlo, pues únicamente teníamos que poner testimonios regulares y hacer una flecha o un cuadro para la parte interesada y el testimonio especial. Testimonios irregulares, hacer 3 flechitas o 3 cuadros, como ustedes hubieran querido hacerlo. Testimonio de las partes conducentes del proceso sucesorio. Testimonio del índice del protocolo. Testimonio de las partes conducentes de rectificación de acta. Ahí estaban, ese era el diagrama, ¿no? Esa era la respuesta. Y luego dice, cite cómo se clasifican las escrituras complementarias, ¿no? Las escrituras complementarias, se recuerdan que se llaman también accesorias, que también se llaman secundarias, y son de adición, de aclaración, de modificación, de rescisión, y están en el artículo 36 del Código de Notariado y en el 77 literal. Es decir, como no pedíamos fundamento, pero ustedes tenían sus leyes, pues podían buscarlo. Yo preferiría que tomaran tiempo para buscar dónde está la respuesta en la ley y consignarlo. Pero no que me escriban cosas que no son, ¿no? Entonces, esas eran las 5 preguntas de la variante J del primer examen parcial. En el caso, eso de que no es de su conocimiento, de que no sabe firmar, eso no nos importaba, porque eso va en el cierre. Eso no nos importaba porque eso va en el cierre. La firma al final es donde vamos a consignar. Quien no puede firmar, deja la impresión dactilar del dedo pulgar derecho, firmando a su ruego, fulanito, persona civilmente capaz, idónea y de conocimiento. Pero como aquí no estamos pidiendo el cierre, sino que lo que estamos pidiendo era la introducción. Entonces es para ver si ustedes saben ubicar cuáles son las partes de la escritura pública. Bueno, esa es una variante. La otra variante que teníamos, las preguntas, pues se parecían algo. Cite cómo se clasifican los testimonios irregulares. Pues aquí que era lo que teníamos que citar. Testimonio irregular. Testimonio del índice del protocolo. Testimonio de las partes conducentes del proceso sucesorio. Testimonio de las partes conducentes de la ley de jurisdicción, de rectificación de acta. Esa era la respuesta. Un punto cada una, son 3 puntos. Luego dice la otra pregunta, cite las obligaciones que tiene al cancelar una escritura pública. ¿Qué obligaciones hay de cuando cancelamos una escritura pública? Pues tenemos obligación, y todavía se recuerdan que yo les dije razón, escritura cancelada. Pues una obligación es asentar la razón, indicar en el protocolo, indicar la razón, escritura cancelada. Nada más. Sin explicar por qué se canceló, solo consignar escritura cancelada. Esa es una obligación. La otra obligación es no podemos extender testimonios ni copias de una escritura cancelada. Y la tercera obligación, remitir un aviso al director del Archivo General de Protocolos, que está regulado en el artículo 37, literal B,
del Código Notariado. Ahí estaban los tres que se estaban pidiendo en esta pregunta, las obligaciones que tiene al cancelar una escritura. Luego dice, cite las características del compareciente concurrente. El compareciente concurrente es un auxiliar del notario, en la mayoría de las veces está presente ante el notario, firma, en la mayoría de las veces firma, pero no se obliga. Ahí hay tres características y tres elementos, un punto cada una de la pregunta. Le escucho, Kate. Le escucho, Kate. Licenciado, ¿Sí? ¿me escucha? Sí, le escucho. Le escucho, buenas noches. Eh, es- Me da una duda con la variante anterior, ¿Sí? porque si no mal recuerdo, creo que pedía, ay, creo que qué impuesto pagaba. Ah, ¿qué impuesto? Ah, muy bien. Sí, claro, tiene razón. Solo resolví una parte. Estábamos pidiendo la introducción de la escritura, la razón del testimonio especial. Fíjense que la razón del testimonio especial, que bueno, gracias por la observación, muy bien. La razón del testimonio especial, decía, es testimonio especial de la escritura número, no sé qué número le consignaron ustedes, yo me acuerdo que hoy dije ahorita 5, de la escritura número 5 que autoricé en esta ciudad hoy, porque era la fecha del examen. Y que para remitirle a la directora del Archivo General de Protocolos, extiendo número, sello y firmo en 2 hojas. Una de papel de fotocopia y la segunda que es la presente. En la ciudad de Guatemala, el 6 de septiembre del año 2024. La firma y el sello del notario, o la notaria. Esa era la razón del testimonio. No había que indicar que es copia fiel, no había que indicar que reproduce un contrato, no. No hay que, no, ¿saben por qué no hay que indicar que es copia fiel o que es auténtica? Porque ya la ley lo regula. Ya la ley en el artículo 66 regula, el testimonio es la copia fiel. Cuando usted consigna es testimonio o es testimonio especial, ya está diciendo que es una copia fiel, porque eso es lo que regula la ley. Además de eso, adjunta fotocopia del contrato. Entonces ya no hay que decir qué contiene porque ahí va la copia. Va la copia de la escritura y la razón. Entonces ya no hay que decir que contiene un contrato. No. Que es fiel porque fue reproducida en mi presencia. No, tampoco. Entonces no sé de dónde me obtuvieron esta información. Muchos me contestaron de esa manera. Ya le doy la palabra a él. Muchos me contestaron de esa manera. Esa era la razón del testimonio. ¿Se dan cuenta qué sencillo era? Es testimonio especial de la escritura pública número 5 que autoricé hoy en esta ciudad y que para remitirle a la señora directora del Archivo General de Protocolos extiendo número, sello y firmo en 2 hojas. La primera de fotocopia y la segunda que es la presente. En la ciudad de Guatemala, el 6 de septiembre de 2024. La firma y el sello de notario. Sí, Eric, le escucho. ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciado. Fíjese que así como usted está dando el ejemplo del testimonio especial, así yo lo entendí de esa forma, pero se dio otro ejemplo en el cual el testimonio especial, que es para remitirle a la directora general del Archivo General de Protocolo, usted mencionó el nombre de un otorgante en el ejemplo del último repaso. Usted dijo, es testimonio de la escritura número 5 que autoriza en esta ciudad hoy y que contiene testimonio común abierto, el que fue otorgado con esta fecha en esta ciudad a las 10 horas, de 10 a 12 horas, para el señor nombre del otorgante. Entonces, cuando usted dio ese ejemplo, yo cambié mi testimonio especial de los que yo estaba haciendo a mano para repasar y puse ese que usted nos dio. Entonces, no sé si en unos testimonios especiales vamos a agregar el nombre del otorgante. Sí, pero es que ese es en el caso del testamento. Si leemos el artículo 37 del Código de Notariado, en la literal A, en la segunda parte,
Cuando se trate de testamentos o donaciones por causa de muerte, fíjense que le voy a evacuar su consulta. Otorgamos el testamento en el protocolo, lo reproducimos por fotocopia y hacemos la razón del testimonio especial tal como acabo de decir. Es testimonio especial de la escritura número 10 que autoricé en esta ciudad en tal fecha y que para remitir a la señora directora del Archivo General de Protocolos extiendo número, sello y firmo en 3 hojas. 2 de fotocopia y la tercera que es la presente. En la ciudad de Guatemala, el 12 de octubre del año 2024. La firma y sello. Ya tenemos el testimonio. ¿Qué hacemos ahora? Ese testimonio lo doblamos y lo introducimos en un sobre manila. Creo que por aquí tenía, permítanme un momentito, aquí tenía uno. Y lo vamos a introducir en un sobre manila, el testimonio con la redacción que estamos explicando ahorita. Entonces, ya que está esa redacción, lo vamos a introducir aquí en el sobre manila, y aquí en el sobre, ya que está sellado, ya que está bien sellado, que no se puede abrir, porque es testamento o es donación por causa de muerte, aquí vamos a redactar lo que usted me está diciendo. Leamos el artículo 37 del Código de Notariado. Miren qué buena esa pregunta que están haciendo, porque veamos en el artículo 37 en la segunda parte. 37 literal A. Cuando se trate de testamentos o donaciones por causa de muerte, así como sus modificaciones o revocaciones, el testimonio se entregará en plica. ¿Qué es esto? Ya hicimos el testimonio especial, porque se está refiriendo al testimonio especial, ya lo hicimos, ahora lo introducimos, se entregará en plica, firmada y sellada por el notario, expresando en la misma el número de orden. Entonces vamos a decir, plica que contiene el testimonio especial de la escritura número 10, el número de orden, lugar y fecha, autorizada por el infrascrito notario hoy, o la fecha en que fue autorizada, siendo tales horas, porque aquí nos pide la hora, el objeto, y que reproduce testamento común abierto, o que reproduce revocatoria de testamento común abierto, o que reproduce modificación de testamento común abierto, o que reproduce testimonios, donación por causa de muerte. Cualquiera de esos. Objeto del instrumento. Nombre del otorgante, lo que usted me está diciendo. Otorgada por el señor fulano. Y el número de las hojas de protocolo. Acuérdense que las hojas de protocolo llevan un número acá y un número acá. A eso dice, y las hojas así como el número del registro de las hojas de protocolo en que fueren extendidas. Pero ese caso porque no venía, ese caso no venía. La plica no venía. No me animé a preguntar lo de la plica. Solo pregunté la razón del testimonio especial. ¿Qué impuesto paga? Ahora, ¿qué impuesto? Porque esa variante, esta es la J. ¿Dónde quedaba? Ah, ya la metí aquí. Sí, ya la metí aquí. Ahora decía, con fundamento jurídico, ahí sí estamos pidiendo fundamento jurídico, cite el impuesto y monto a cubrir en el traslado, es decir, en el testimonio especial que se le requiere. ¿Qué impuestos? Bueno, como es una adjudicación, pues no tiene valor, podemos decir que es de valor indeterminado, es una adjudicación que la municipalidad le está dando a su vecina. O pudimos inventarnos una estimación de un precio. Entonces, como es testimonio especial, 50 centavos de timbre fiscal, 50 centavos de timbre fiscal, y el timbre notarial, que si es de valor indeterminado, 10 quetzales. Si es valor determinado, 2 por millar. 2 por millar. En eso tienen que tener mucho, y eso es lo que hay que practicar. Eso es lo que hay que practicar. No solo leerlo en la ley, hay que practicarlo. El timbre notarial se cubre en el testimonio especial. Así lo regula el artículo 37.
El artículo 37. El artículo 37 en literal A, remitir al director del Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días hábiles siguientes al otorgamiento de cada escritura pública testimonio especial con los timbres notariales adheridos de conformidad con la ley. ¿Qué ley? Ver ley del timbre forense y timbre notarial. Es que eso es lo que tenemos que hacer, concatenar las leyes y los artículos. Entonces, esa era la inquietud que usted tenía, Eric. Gracias, licenciado. Resuelta. Sí, ya veo mi error. Quedó comprendido, ¿verdad? Sí. Sí, porque acordémonos que para el final vamos con todo. Pero, bueno. A ver, Jamie. Licenciado, perdone, ahorita que estaba hablando usted del sobre Manila que va el testimonio del testamento, ajá, el testimonio especial, solo tengo duda, cuando es en el sobre, ¿usted lo debe de escribir a mano? ¿Puede escribirlo en computadora o en una hoja por aparte y pegársela? ¿O cómo se haría? Sobre cabe en impresora. Gracias. Perfectamente. Puede hacerlo a mano. Acuérdense que el artículo 13 nos permite, esto no es instrumento público, pero el artículo 13 nos permite que podemos redactarlo a mano o a máquina de manera legible y sin abreviaturas. Pero esto cabe perfectamente. Nosotros en la oficina lo hemos hecho en esta clase de sobres. Se introduce el testimonio especial y se redacta acá. Y en la pestaña, cuando doblamos la pestaña, le adherimos el timbre notarial de 25 quetzales, aquí sí, timbre notarial en el testimonio que vamos a introducir en la aplica, solo cubrimos los 50 centavos por hoja, nada más. Y en la pestaña de la aplica, cuando la doblamos, le adherimos para que quede como sellado, que dice, bueno, si rompen la pestaña, si lo abren, se rompe el timbre. Le adherimos el timbre de 25, timbre notarial de 25 quetzales. ¿Sí? Mire qué buena su pregunta, porque hay complementos. Hay cositas que se pasan. Y perdón, esa va sellada y firmada también por la parte de afuera, ¿verdad? Sí, firmada y sellada por el notario. Muchas gracias, licenciada. Sí. Es de leer despacio el artículo 37, analizarlo. Vean, yo les digo a los estudiantes, los artículos se pueden dibujar. Testimonio especial. ¿De qué? ¿De qué? ¿De testamentos? ¿De escrituras? ¿De protocolaciones? ¿Cuáles son las partes del testimonio? Pues las partes del testimonio especial son la parte que reproduce el instrumento, la copia, la fotocopia y la razón, donde consignamos. Y no hay necesidad de poner la palabra razón. La ley le llama razón. La ley le llama razón. Pero no hay necesidad de poner la palabra razón. Solo vamos a consignar es testimonio cuando se lo vamos a entregar al cliente o es testimonio especial cuando lo vamos a remitir a la directora del Archivo General de Protocolos. ¿Sí? No pongamos la palabra razón. Porque para hacer la pregunta del examen, sí, nosotros consideramos redacte la razón. Pero ustedes saben que no hay que poner la palabra razón. Solo es testimonio especial de la escritura número 5 que autoricé hoy en esta ciudad y que para remitirle, ¿a quién? A la señora directora, no al archivo, no, porque el archivo es el edificio. Y no es solo un edificio. El archivo tiene edificio en la zona 9, tiene edificio en el sótano de la Corte Suprema, tiene edificio en la zona 18. Entonces, no es al archivo, es a la señora directora, porque es directora. Aquí dice al director, dice. Es al director, no es al archivo. Que para remitirle a la señora directora del Archivo General de Protocolos, extiendo, numero, sello y firmo. Una hoja que reproduce el instrumento y la razón de aquí que estamos haciendo en 2 hojas. La primera de papel de fotocopia y la segunda que es la presente. En la ciudad de Guatemala, el 12 de octubre del año 2024. La firma y el sello. Nada más, esa es la redacción que necesitamos. Bueno, ¿qué otro nos pide la variante? Sí, gracias por la observación. Bueno, el fundamento jurídico del timbre notarial está en el artículo 3, numeral 2, de la ley del timbre forense y timbre notarial. Ahí encontramos el fundamento jurídico.
cite las obligaciones posteriores a que usted como notario debe cumplir. ¿Qué obligaciones teníamos? Bueno, cuando desmembramos una fracción, pues, ¿qué obligaciones tenemos? El artículo 38 del Código de Notariado nos obliga a remitir un aviso. En el artículo 38 del Código de Notariado vamos a encontrar: con el objeto de posibilitar un mejor cumplimiento de las obligaciones de determinación, control y pago del impuesto sobre la venta y permuta de bienes inmuebles, alcabala, ese impuesto ya no existe. Este artículo fue modificado por la Ley del Impuesto Único sobre Inmuebles en el artículo 45, 47. Los notarios, al intervenir en las escrituras por actos y contratos relacionados directamente con dicho impuesto, deberán, dentro del término de 15 días a la fecha de autorización de la escritura, dar aviso a la Dirección General de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles, 1, y 2, a las municipalidades, que es catastro municipal, las respectivas, y además cumplir con las normas siguientes. En el caso de enajenación, tenemos en la literal A, en la literal B, en los actos de donación, en la literal C, en los contratos de unificación de bienes inmuebles y de cualquiera otros que estén afectos, en la literal D, en los casos de desmembración. Aquí una de las obligaciones posteriores era remitir el aviso. Remitir el aviso. 2 avisos. 1, a la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles, le dicen DICABI, porque eso quiere decir DICABI, Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles, y el otro aviso es a Catastro Municipal de la Municipalidad Inmueble, de la municipalidad donde se encuentra el inmueble. Todavía quiere entrar ahí. Entonces, esa es la obligación posterior. ¿Qué otra obligación posterior tenemos, además del aviso? Este artículo 38 es muy importante. Además del aviso que regula el artículo 38, tenemos la obligación de extender el testimonio a la parte interesada. Artículo 73 del Código de Notariado. En el artículo 73 del Código de Notariado vamos a encontrar el notario está obligado a extender testimonio o copia simple a los otorgantes, sus herederos, posesionarios o a cualquier persona que lo solicite. Segunda obligación, extender el testimonio. La tercera obligación, extender el testimonio especial. Ahí están las 3 obligaciones. Y con eso era suficiente. Eso sería el complemento de la variante. Le escucho, Jane. Ay, disculpe, licenciados, disculpe la ignorancia, ¿qué es alcabala? Alcabala era un impuesto que dejó de existir cuando entró en vigencia el impuesto único sobre inmuebles, el IUSI. Era un impuesto que era similar al IUSI, lo que pasa que era por millares, iba por millares, hasta 2 por millar estaba exenta. Después el 4 por millar, después el 6 por millar y después al 9 por millar, y dependiendo cuánto el valor del inmueble. Ese era el impuesto de alcabala, pero en sustitución del impuesto de alcabala, ahora es impuesto único sobre inmuebles. Gracias, licenciada. Artículo 47 de esta ley del impuesto único sobre inmuebles. Bien. Entonces, lo que les encargo es que hay que practicar la redacción. Por eso nos permitimos enviarle los casos para que ustedes los analicen. Y los casos que les mandamos de ejemplo eran casi parecidos a los de las variantes. Lo que pasa es que les mandamos una serie de casos, pero en el examen solo viene un caso. En el examen solo viene un caso. Pero para que ustedes lo vayan practicando. Y como les he dicho, dudas, comentarios, observación, si no lo quieren hacer personalmente, háganlo por el correo, lo pueden hacer por el correo. Entonces, pues ahí estamos a exposición. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. ¿Le escucho, Karen? Le escucho, Karen.
Te escucho, Karen. Perdón, es Jennifer. Jennifer, perdón, disculpe. Te escucho, Jennifer. Ah, sí. Es que yo tenía una duda acerca de los impuestos. Entonces, quería corroborar, me indicará si estoy en lo incorrecto. En el testimonio especial se tiene que cubrir el timbre notarial y los 50 centavos del timbre fiscal por cada hoja de papel. Sí, correcto. Ahora, en el testimonio particular es mi duda. Aquí, digamos, entonces en el testimonio para el particular se tiene que cubrir el impuesto fiscal, ¿verdad? En el testimonio para la parte interesada, que puede ser persona individual o puede ser persona jurídica, se va a cubrir el impuesto a que esté afecto el negocio, el contrato. Ese impuesto puede ser timbre fiscal. Si es un mandato, por ejemplo, si es un mandato general, vamos a pagar 10 quetzales de timbre fiscal. Si es un mandato especial, vamos a pagar 2 quetzales de timbre fiscal. Si es una promesa de compraventa de bien inmueble, vamos a pagar, creo que 25 quetzales. Es decir, hay tarifas específicas. Si vemos nosotros en el artículo 5, donde están las tarifas específicas, vamos a encontrar, si quieren aprovechemos de una vez, porque esto les va a servir. En el artículo 5, que están las tarifas específicas, vamos a encontrar qué nos interesa. No todos los numerales nos interesan, pero sí nos interesa. Uno, auténticas de firma efectuadas por dependencia del Estado, no por notario. Eso lo vimos ahorita en documentos provenientes del extranjero, ¿no? La apostilla es una auténtica. Y si están los de la sección H, les pido disculpas, ayer no pude estar, tenía una audiencia en un departamento y el tráfico se me complicó y no pude llegar a la hora. Solo en la segunda sección estuve, pero me permití enviarles es el artículo 5 de la ley del timbre fiscal que vamos a leer ahorita. Me permití enviarles la presentación con la cual hice la exposición de la apostilla. Entonces, aquí vamos a pagar 10 quetzales. Si, por ejemplo, vamos a ir porque ayer expliqué esto, si vamos a mandar un documento al extranjero, pues la firma de nosotros como notarios está registrada en el Archivo General de Protocolos. La Corte Suprema de Justicia regula la ley, pero el presidente de la Corte Suprema de Justicia ha delegado en el director del Archivo General de Protocolos esa facultad. Entonces, vamos a mandar un documento al extranjero. Llevamos el testimonio de la escritura, llevamos el acta notarial o llevamos la auténtica. La llevamos al Archivo General de Protocolos para que legalicen nuestra firma. La directora del Archivo General de Protocolos va a legalizar nuestra firma. Por esa legalización, es una dependencia del Estado, hay que pagar 10 quetzales de timbre fiscal. Entonces, eso nos sirve en la numeral 1 del artículo 5. Luego, auténticas de firma en el exterior. Aquí se refiere a los cónsules o agentes diplomáticos cuando el país de donde viene el documento no ha suscrito, no ha ratificado el convenio de la Haya, que regula lo concerniente a la apostilla a través del decreto 1/2016 del Congreso de la República. Eso se los envié ayer. Y es auténtica que va a efectuar el cónsul o agente diplomático en el extranjero para que el documento venga a Guatemala, pues va a cubrir $10. La auténtica. Eso nos sirve a nosotros también en el caso de los documentos que vienen del extranjero. En el numeral 3, por cada razón puesta en los registros públicos al pie de los documentos. Cuando presentamos un testimonio al registro de la propiedad, al registro mercantil, al registro electrónico de poderes, cuando presentamos al registro civil del Registro Nacional de las Personas, presentamos el testimonio de una escritura que deba de inscribirse en esos registros públicos, le adherimos un timbre fiscal de 50 centavos por la razón que va a sentar el registrador. En el registro de la propiedad va a decir documento número tal, presentado tal día, tal hora,
registrado a favor de Juan Pérez la tercera inscripción de dominio de la finca número 10, folio 10 del libro 10 de Guatemala, así haciéndolo resumen. Por esa razón, hay que pagar los 50 centavos de timbre fiscal. Bueno, nos vamos al artículo 5. En el artículo 5 dice títulos, credenciales o documentos acreditativos de nombramiento o cargo o comprobante de representación de personas jurídicas. Lo que comúnmente, esto no lo hemos visto porque esto es tema de acta notarial, que es el último tema que vamos a exponer, es lo que comúnmente le llaman acta notarial de nombramiento. Pero yo he explicado que no es de nombramiento porque el notario no nombra. El notario no nombra. ¿Quién nombra? La asamblea. El órgano supremo es el que nombra. Entonces el notario no nombra. El notario solo acredita que esa persona fue nombrada o fue electa. Gerente, presidente, administrador único, presidente del consejo de administración. Entonces aquí vamos a pagar 100 quetzales, pero eso lo vamos a estudiar cuando lleguemos al acta notarial. Ahí le vamos a poner un poquito más de atención. Esto no es objeto del segundo parcial porque esto es para el final. Y lo podemos ver despacio cuando vemos el tema. En el numeral 6, índice, que se refiere al índice del protocolo. Ahí sí, índice, testimonios especiales. Aquí está el fundamento. Testimonios especiales, copias simples o legalizadas y actas notariales, 50 centavos por cada hoja. Vean todo lo que está aquí es del notario. El índice del protocolo, los testimonios especiales, las copias simples, las copias legalizadas, las actas notariales, 50 centavos por cada hoja. Con excepción del acta notarial que acredita el nombramiento, porque esa en la primera hoja lleva 100 quetzales de timbre fiscal. Luego, en los poderes, numeral 7, actas de legalización de firma. Le escucho, madre. Ustedes interrumpan, no tengan pena. Ok. Referente al testimonio especial, se debe de adherir un timbre fiscal de 50 centavos en la hoja donde se redactó el testimonio especial y por cada hoja de la que reproduce la fotocopia de la escritura, ¿verdad? Correcto, así es. Correcto. Gracias. Así es. Muy bien. Bien. Actas de legalización. Vimos ese tema, ya lo expusimos. ¿Cuántas clases de legalizaciones hay? Pues hay 2. Legalizaciones o auténticas, hay 2 clases. Legalización o auténtica de firmas y legalización o auténtica de reproducciones o copias de documentos. Entonces hay 2 clases de auténticas, hay 2 clases de legalizaciones. Cuando el notario puede legalizar firmas es otra cosa totalmente diferente, pero ¿cuántas clases de auténticas? Y eso lo expusimos en el tema, hicimos en el pizarrón, me recuerdo que el notario Rudy hizo la exposición y yo estuve haciendo en la pizarra unos apuntes. ¿Cuántas clases de legalizaciones hay? Hay 2, las legalizaciones o auténticas de firma y las legalizaciones o auténticas de copias o reproducciones de documentos. Y aquí están, actas de legalización notarial de firmas o documentos, 5 quetzales. Eso es lo que vamos a pagar, 5 quetzales de timbre fiscal. Cuando autorizamos un poder, acuérdense que hay poder, hay mandato, hay carta poder. Y vimos cuándo se procede la carta poder. Pues póngale mucha atención a esos temas. ¿Cuándo podemos redactar una carta poder? Son 2 casos. 1068, 1686 y 1687 del Código Civil. Son 2 casos. Cuando el asunto que se vaya a tratar, donde voy yo a delegar mi representación, no exceda de 1000 quetzales. Ahí puedo hacerlo por carta poder. O cuando se trate de asambleas, de concurrencia, asambleas o juntas, también lo puedo hacer por carta poder. Pero aquí solo regula mandatos, mandato general o poderes general en la primera, 10 quetzales, y cuando es un mandato especial, en la primera hoja, 2 quetzales.
cubierta de testamento cerrado. No estoy hablando de la cubierta que explicamos hace unos minutos, no. Estamos hablando de la cubierta del testamento cerrado. ¿Se recuerdan del 962 del Código Civil? ¿Cuántos instrumentos públicos redactamos en el protocolo? 1, escritura pública, actas de protocolación, toma de razón de legalización de firma y transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado. En esa cubierta del testamento cerrado vamos a adherir timbres fiscales de 200 quetzales. Miren, yo he estado, y yo creo que sería un bonito punto de tesis esto, porque muchas personas rehuyen a otorgar testamento, no les gusta hablar de testamento. Primero porque piensan que van a disponer de todos sus bienes y ya no van a tener derechos sobre ellos, pero eso no es cierto, porque el testamento entra en vigencia cuando la persona fallece, en primer lugar. En segundo lugar, el testamento se puede revocar, ¿sí? O se puede modificar. Entonces, pues, en cuanto a los bienes, pero muchas personas no les gusta otorgar testamento porque dicen, no, sí, yo estoy bien, no me voy a morir todavía, pero uno no sabe porque esa señora viene de repente por uno, entonces no sabe uno. Entonces, si a las personas no les gusta otorgar testamento y todavía lograron con 200 quetzales, es mucho, es demasiado. Al contrario, deberían de motivar que otorguemos nuestros testamentos. Nosotros como notarios no vamos a pagar honorarios porque por mi ante mí, 77 del Código de Notariado, yo puedo autorizar mi testamento. Ya lo autoricé, pues ya lo estoy pensando autorizar. siempre le revivimos a ese tema. Pero sí, en la cubierta del testamento cerrado, no en la cubierta que contiene testimonio especial. Vean, son dos cubiertas. Uno que contiene el testimonio especial que explicamos hace un momento. Ahí solo adherimos 25 quetzales de timbre notarial, nada más. Pero en la cubierta que tiene el testamento cerrado, ahí sí vamos a adherir 200 quetzales de timbre fiscal. Bueno, ya tenemos numeral 9. ¿Qué otro numeral? Numeral 16. Promesa de compraventa de bien inmueble, 50 centavos. Si les viniera en una variante, redacte el testimonio, se refiere al testimonio para la parte interesada, redacte el testimonio y viniera un caso de una escritura de compraventa de bien inmueble, pues aquí tenemos que decir, ¿cuánto va a pagar? 50 quetzales. ¿Y cómo lo vamos a redactar? Es testimonio de la escritura número 5 que autoricé en esta ciudad hoy. Hagámoslo más rápido, más sencillo. Hoy. Y que para entregarle al señor Juan Pérez, extiendo, numero, sello y firmo en 2 hojas. La primera de fotocopia y la segunda que es la presente, a la que le adhiero una estampilla de timbre fiscal de 50 quetzales, porque existe, o a la que adhiero 2 estampillas de timbre fiscal del valor de 25 quetzales cada una, las que llevan los números 01 y 02, las que hacen un total de 50 quetzales. Ahí está. ¿Y cuál es el fundamento jurídico? Vayamos al fundamento jurídico de lo que les estoy explicando en el artículo 14, de la ley. 16, vamos a ver, 14. Sí, aquí está, el artículo 19. Pongámosle mucha atención. Pago del impuesto en testimonios de escrituras públicas. En los testimonios de las escrituras públicas autorizadas por notario, el impuesto podrá pagarse en cualquiera de las formas previstas en esta ley. Ahí está, si ustedes ya leyeron la ley, ya saben cuáles son 3 formas con que se pueden pagar los impuestos. Y si el testimonio se extendiere mediante reproducciones gráficas hechas por procedimientos mecánicos o electrónicos fieles del original del protocolo del notario, el impuesto se cubrirá en la razón del testimonio correspondiente. O pongamos atención en esta parte. En el caso que se tenga que cubrir el impuesto adhiriendo timbres fiscales, el notario está obligado a indicar el monto.
en este caso, promesa 50 quetzales. A indicar el monto y citar el número de cada uno de los timbres que utilice. Entonces tenemos que indicar, si es un timbre de 50 quetzales, ¿no? al testimonio, al que adhieron una estampilla fiscal o un timbre fiscal de 50 quetzales, ¿no? Ya estamos indicando el monto que lleva el número 001 o 01 para hacerlo rápido por el tiempo, ¿no? Con el que se cubre el impuesto respectivo en la ciudad de Guatemala el 12 de octubre del año 2024. La firma y el sello del notario, ¿sí? Eso no se les olvida. La firma y el sello del notario. Ahí está el fundamento jurídico que tenemos que citar. Tenemos que citar el monto de los timbres y el número que llevan los timbres fiscales. Había un estudiante que daba unas estampitas de timbre fiscal ahí la vez pasada. Y ahí están los números. Y no nos compliquemos con cantidades grandes. Solo pongamos 01, 02 y así lo hacemos rápido. Bien. Estábamos en el artículo 5, en la cubierta de testamentos, numeral 9. Promesas de compraventa, numeral 16, 50. Miren qué bonito ese caso, 50 quetzales, no nos hacemos complicaciones. ¿Cómo podemos pagar los 50? Hay estampillas de 50 quetzales, ¿no? Solo adherimos una. Hay estampillas de 25 quetzales, adherimos dos. Pero ahí vamos a perder más tiempo. Bueno, otro que nos interesa, y que sí también el numeral 17. Vean el numeral 17. Aquí con esto, acuérdense que el derecho notarial va de la mano con el derecho civil y con el derecho mercantil. Testimonios de escrituras públicas de 1. Constitución. 2. Transformación. 3. Modificación. 4. Liquidación. 5. Fusión de sociedades mercantiles. En la primera hoja, 250 quetzales. La primera hoja del testimonio. Ustedes saben que, me imagino, han visto por alguna circunstancia un testimonio de una escritura de constitución de sociedad. Pues tiene hasta 15 hojas, pero no nos vamos a complicar con eso. Pongamos 2 hojas nada más. ¿A quién le vamos a entregar el testimonio? Constituimos una sociedad, por la escritura número 25, constituimos una sociedad cuyo capital autorizado era de 1.000.000 de quetzales, o de 500.000 quetzales a capital autorizado de la sociedad. ¿Cuánto vamos a pagar de impuesto? ¿Qué impuesto vamos a pagar? Timbre fiscal. En el testimonio, Vamos a pagar timbre fiscal. ¿Y cuánto vamos a pagar en el testimonio? 250 quetzales. ¿Cómo lo vamos a pagar? Pues hay estampillas de 100 quetzales. Tendríamos que agregar 2 estampillas de 100 quetzales. Hay estampillas de 50 quetzales, una estampilla de 50 quetzales. No nos vamos a complicar. ¿A quién le vamos a entregar el testimonio? Acordémonos que la sociedad mercantil es una persona jurídica, artículo 17 del Código Común, es una persona jurídica distinta a sus accionistas. Vamos a ver, alguien quiere unirse todavía. Vamos a ver. El asunto es de que ya avanzamos con el tema. Miren, ya avanzamos bastante, casi 1 hora de estar trabajando. ¿A quién le vamos a entregar el testimonio? Bueno, ¿cómo lo vamos a redactar? Es testimonio de la escritura pública número 25 que autoricé hoy, ¿no? Y que para entregarle a la entidad Lácteos de Centroamérica, Sociedad Anónima, ¿no? Extiendo número, sello y firmo en 3 hojas. 2 de papel de fotocopia y la tercera, que es la presente, a la que le adhiero 2 estampillas de timbre fiscal de 100 quetzales cada una, que llevan los números 01 y 02, y una estampilla de 50 quetzales que lleva el número 03, las que hacen un total de 250 quetzales. ¿Sí? En la ciudad de Guatemala, el 12 de octubre del año 2024. Y ahí tenemos el testimonio, la firma y el sello del notario.
Entonces, cuando hemos leído, cuando hemos estudiado la legislación, pues se nos hace fácil, ¿no? Y no nos pongamos nerviosos en el examen, no nos pongamos nerviosos. Si ya estudiamos, si ya lo repasamos, si ya planteamos nuestras dudas, pues no tenemos por qué ponernos nerviosos. Tenemos nuestras leyes. Son las únicas secciones de notariado de toda la facultad, jornada matutina, jornada nocturna y jornada vespertina. Son las únicas secciones de la facultad que pueden ingresar, que pueden ingresar sus leyes al examen. Entonces aprovechen esa oportunidad. Tienen sus leyes. Tienen sus leyes para poder dar la respuesta. Vean, es una gran facilidad que tienen sus leyes. Bien. Ese artículo 5, miren, subrayenlo, anótenlo, hagan sus apuntes, porque les va a servir para el examen. Ya les voy a mandar los casos, les he estado mandando casos. Ahorita les vamos a mandar en transcurso de la semana otros casos. ¿Le escucho, Fabiola? Fabiola es, ¿verdad? Sí, yo tenía una duda. Por ejemplo, cuando se redacte la razón de un testimonio, por ejemplo, de una toma de razón de legalización de firma o de un instrumento de protocolación, la forma correcta de empezar sería este testimonio del instrumento público número 2, incluso en la toma de razón, sería instrumento público. No son escrituras, son instrumentos. Mire qué buena observación la suya, Fabiola. Muy buena observación. Son instrumentos públicos, no son escrituras. Y así lo vamos a redactar, ¿no? Y esas son de valor indeterminado. Mire qué bonito lo que plantea. Son de valor. Fíjese que, mire, voy a aprovechar para hacer este comentario. La legislación fiscal regula mandato general, mandato especial. Pero nosotros sabemos que en la ley del organismo judicial está el mandato judicial. ¿Cuánto paga el mandato judicial? No paga. No paga porque no está incluido en las leyes fiscales. ¿Cómo vamos a extender ese testimonio? Esa sí es escritura, porque es mandato. Es testimonio de la escritura pública número 10 que autoricé en esta ciudad, que para entregarle a Juan Pérez extiendo, numero, sello y firmo en 2 hojas. La primera de fotocopia y la segunda, que es la presente. El infrascrito notario hace constar que no se encubre impuesto fiscal en virtud de no estar regulado en las leyes tributarias. En la ciudad de Guatemala, el 12 de octubre del año 2024. Firma y sello del notario. No cubre impuesto. Vamos a ver, ¿quién está pidiéndola por el orden? Vamos a ver qué dice Freddy. Después, Jaime y después Pablo. Licenciado, entonces el mismo procedimiento sería cuando se encuentran exentos del pago de impuesto, ¿verdad? El infrascrito notario. Okay. No, porque cuando se encuentran exentos, sí tenemos que citar el fundamento jurídico. Aquí vamos a encontrar que cuando se encuentran exentos en la legislación, sí debemos de citar el fundamento jurídico que los exime. El infrascrito notario hace constar que el acto o contrato que reproduce el presente testimonio se encuentra exento de conformidad con el artículo numeral o con el artículo, pues, que corresponde, ¿verdad? Aquí vamos a encontrar las exenciones. Y el decreto. Ahí sí tenemos que citar el fundamento jurídico, cuando está exento los documentos. ¿Qué vamos a encontrar por acá? ¿Está en el artículo 11, licenciado? Sí, en el artículo 11, sí. Porque aquí está la sobrevivencia, pero está el fundamento donde dice que debemos de citar mire usted qué bueno que muchos se confunden con esto, porque en el artículo 11, en el numeral 19, está exento, vean, está exento la constitución, transformación, modificación, disolución de sociedades mercantiles. Entonces muchos me dicen, mire, pero si eso está exento, ¿por qué allá pagamos 250 quetzales? Está el hecho generador, es que tenemos que saber cuál es el hecho generador del impuesto. El que todos nosotros nos pongamos de acuerdo, que hagamos un aporte económico, dinerario o no dinerario, para constituir una sociedad, y que pongamos un capital autorizado de 500,000 quetzales, eso está exento.
Lo que está grabado es el momento de extender el testimonio. Por eso la ley regula. Testimonio de escritura de constitución de sociedad, 200 quetzales. ¿No? Pero el acto de la agrupación y de la aportación de cantidades dinerarias o no dinerarias, eso está exento. ¿No? Está por acá, ¿no? En el artículo 11, correctamente. Pero hay una parte de este artículo donde se determina que debemos de citar el fundamento jurídico de los actos que estén exentos. Ahorita lo vamos a ver despacio. Entonces ahí sí es diferente. No está regulado, el mandato judicial no está regulado. Entonces no paga impuesto. Si está exento, tenemos que citar el fundamento jurídico. Bien, por el orden, Jamie. Sí, licenciado, perdone. Fíjese que estábamos hablando de los testimonios de las escrituras públicas de constitución, transformación y modificación que llevaban en la primera hoja los 250 quetzales. Usted estaba hablando sobre alguna sociedad que podía tener un valor de 1 millón, por así decirlo. En este caso yo me confundí porque entonces aquí no tomo el contrato de valor determinado, o es otra cosa, o ya mezclé. No, aquí no tiene que tomar el valor del contrato, el valor de la constitución no tiene que tomarlo. Aquí el valor, el hecho generador de que un grupo de personas constituyan una sociedad mercantil con un aporte dinerario o no dinerario de 1 millón de quetzales, eso está exento. El hecho generador es extender el testimonio. Y se recuerda cuando vimos los testimonios, es una de las excepciones que tiene plazo para extender el testimonio. Porque el artículo 16 del Código de Comercio determina que deben de inscribirse dentro del mes siguiente de haber autorizado la escritura. ¿No? Entonces, al momento que usted como notaria extiende el testimonio, ahí paga 250 quetzales. Aunque la sociedad sea por 500,000, por 100,000, por 2 millones, por 1 millón, eso está exento. Muy bien, licenciado. Y una duda ya general, precisamente estaba hablando, estaba pensando lo de que estaban los impuestos exentos de pago o algunos instrumentos o escrituras. Eso tenemos que investigarlo siempre, leer las leyes, ¿verdad? Para poder diferenciar, porque, por ejemplo, la carta total de pago, esa sí está exenta, ¿verdad, licenciado? No, es de valor indeterminado. La carta total de pago va de valor indeterminado, no se consigna valor. Lo único que el acreedor declara al momento que el notario redacta la carta total de pago es que el deudor ha cumplido con la obligación y como consecuencia que ha cumplido con la obligación, no hay razón de que siga vigente la hipoteca que se constituyó sobre el inmueble en el cual valga la redundancia, se constituyó la hipoteca. Entonces, es de valor indeterminado. No paga porque no está regulado en las leyes fiscales. Ese es otro asunto que no está regulado en las leyes fiscales, asunto de valor indeterminado. Y para completar lo que preguntaba Freddy, es en el artículo 10, en el penúltimo párrafo. En cuanto a las personas que por mandato expreso de la ley estén exentas del impuesto, es requisito indispensable para gozar de la exención que en el documento de que se trate se deje constancia de la disposición legal que las exime de pago. Ahí tenemos que consignar el fundamento jurídico. ¿Le escucho, Fabiola? Sí, yo tenía una duda. En el artículo 5 de las tarifas específicas, en el numeral 3, dice por cada razón puesta por los registros públicos al pie de los documentos que se presenten a su registro. Entonces, sí, esto va a ser responsabilidad del registrador. No, esa es responsabilidad del notario. Le voy a poner un ejemplo. Usted autoriza una escritura, y creo que venía en un caso, en una variante, usted autoriza una escritura de capitulaciones matrimoniales. Capitulaciones matrimoniales. Los contrayentes o los futuros contrayentes tienen inmuebles, cada uno tiene un inmueble. Y uno de ellos es comerciante. ¿Dónde se inscribe ese testimonio? Bueno, al haber autorizado el matrimonio, el testimonio de capitulaciones matrimoniales se inscribe. Uno, en el registro civil, 50 centavos. Usted como notaria le va a agregar un timbre fiscal de 50 centavos porque en el registro civil van a hacer una anotación. Como hay bienes inmuebles, lo va a presentar también el mismo testimonio al registro de la propiedad. Ahí van a hacer otra razón.
Ahí va a adherir otros timbres de 50 centavos. Si son 2 inmuebles, porque cada uno tiene un inmueble, pues va a adherir un timbre fiscal de 50 centavos por cada inmueble. Y como uno de ellos es comerciante, también lo va a exhibir en el registro mercantil. Va a adherir otro timbre fiscal de 50 centavos por la razón que van a sentar en el registro mercantil. A eso se refiere. Creo que de esa manera trato de explicarle que es usted como notaria, cuando va a presentar el testimonio en el registro, que le adhiere la estampita de 50 centavos. Ya, entonces, por ejemplo, como en ese caso, un contrayente era comerciante y ambos contrayentes tienen bienes inmuebles, tienen que inscribirse en el registro civil del registro de las personas de Guatemala, en el registro general de propiedad y en el registro mercantil. Entonces, el testimonio que se presente a cada uno de los registros tiene que llevar esos 50 centavos. Es el mismo testimonio. Es el mismo testimonio. El Primero mismo testimonio para los tres. Es el mismo testimonio para los 3 registros. Porque cuando usted lo presenta en el registro de la propiedad, le exige que se haya inscrito en el registro civil. Primero debe inscribirse en el registro civil. Ya que se lo dan en el registro civil razonado, lo presenta en el registro de la propiedad, donde le hacen la razón. Ya que se lo dan razonado, lo va al registro mercantil para que le hagan la tercera razón. ¿Sí? Oh, ya. Entonces nosotros tenemos que consignar esos 50 centavos en esa razón. El notario tiene que consignarle los 50 centavos. Y serían los mismos 50 centavos. Ah, bueno, así como es el mismo testimonio, solo serían 50 centavos, ¿verdad? Por cada razón. Por cada razón. Sí. Ah, entonces sería un quetzal con 50 centavos. Si fueran 3 registros. Sería 1.50. 1.50. Ah, ok. Sí. Sí. Gracias. Muy bien. Sí, Diego. Licenciado, buenas noches. A esto de que usted se está refiriendo es acerca del testimonio que le vamos a entregar a la parte interesada, ¿verdad? Sí. Esa era mi duda. Gracias, licenciado. Ahí es donde se paga el impuesto. Vean, cuando yo les pregunto, diga, cite 3 actos o contratos afectos al impuesto del timbre fiscal. Muchos me consignaron el numeral que dice contratos civiles y mercantiles. Pero no son todos los contratos civiles y mercantiles, porque hay contratos mercantiles que cubren 3%, hay contratos civiles que cubren impuesto al valor agregado. Si bien es cierto que la ley establece contratos civiles y mercantiles, pero tienen que especificar cuál, no solo contratos civiles y mercantiles sin especificar, porque como somos estudiantes, tenemos que saber cuáles son. ¿Le escucho, Amy? Licenciado, solo para efectos del próximo examen, usted la otra semana dará el repaso para hablar de lo apostillado y los documentos provenientes del extranjero. Ese tema es para el final. Ese tema es para el final. Yo creo que a mí me gustaría que aprovecháramos estas sesiones sin perjuicio que si ustedes quieren previo al final también podemos hacer el repaso, pero a mí me gustaría que aprovecháramos estas sesiones para los temas que van a ser objeto ahorita del examen parcial, ¿sí? Porque el apostillado y las actas notariales lo vamos a dejar para el examen final. En este examen, perdone, licenciado, entonces, ¿cuál vendría? Yo estaba equivocada, pensé que en este examen venía eso. No. Ahorita vamos a evaluar, como ya evaluamos testimonios especiales, ahora vamos a evaluar, porque yo no me animé de testimonios para el interesado por esto del pago de los impuestos. Entonces, ahora creo que tal vez ya tienen una mejor visión sobre los impuestos que vamos a cubrir. El impuesto de valor agregado es un poquito más fácil porque son menos los artículos. Vamos a evaluar testimonio para la parte interesada, auténticas de firma, protocolizaciones. Cuando hablamos de auténtica de firma implica tomas de razón de legalización de firma, protocolaciones y auténticas de copia. Ese es el contenido de los temas del examen. Priscila, te escucho. Buenas noches, licenciados. Yo tengo una duda en cuanto a la indicación de que el acto o contrato está exento del pago de impuestos. Esto solo se coloca en el testimonio para la parte interesada. Correcto. O en el testimonio, especial no.
En el testimonio especial solo cubrimos 50 centavos de timbre fiscal por hoja y timbre notarial. Eso es lo que vamos a cubrir. El timbre notarial, 2 por millar, que no puede ser mayor de 300 quetzales. Si constituimos si autorizamos un contrato por 150,000 quetzales, 150 millares, 150 por 2 son 300. Es el máximo, hasta ahí podemos pagar. Aunque sea por 1,000,000, por medio millón, o por 200,000 o 300,000, el máximo que vamos a pagar de timbre notarial son 300 quetzales. Y ahí no tenemos que indicar cuántas estampillas, no tenemos que indicar qué número de estampillas, porque la ley no lo exige. Licenciado, ahora otra pregunta. En la protocolización, al momento de pagar el timbre notarial en el testimonio especial, ¿se debe pagar los 10 de valor indeterminado o se debe tomar en cuenta el valor del acto o contrato que está en el documento que se va a protocolizar? No, porque al redactar la protocolización no consignamos el valor, solo consignamos en cuántas hojas está el documento, qué folios va a ocupar ese documento, entre qué hojas de papel sellado especial de protocolo va a quedar comprendido, no mencionamos valor. Entonces es de valor indeterminado. Y está claramente en la ley del timbre notarial. Protocolaciones, 10 quetzales. Entonces se usa esa tarifa específica, pongamos, de que indica la ley, no se toma en cuenta el valor del contrato, no tiene nada que ver ahí. No se toma en cuenta el valor del contrato. Bueno, esa era mi duda, licenciado, muchas gracias. Le escucho, Freddy. El licenciado, entonces solo para confirmar lo que usted acaba de mencionar, en base al artículo 11, inciso 19, los inventarios de una sociedad anónima no están exentos del impuesto, ¿verdad? ¿Inventarios? Sí. Pero el notario no participa la protocolización, perdón. Ah, sí, la protocolización de perdón. las aportaciones no dinerarias. Sí. De las No. Usted, como vimos, hay dos clases de protocolizar. Una por cláusula de protocolación, que es una clausulita pequeña, que creo que la dicté en la clase, y otra por instrumento de protocolación. Ninguna de las dos, si es de constitución de sociedad, el testimonio de la escritura para la parte interesada, que en este caso sería la sociedad, son 250 quetzales. Y en el caso de la protocolización de la protocolización del inventario en instrumento público, que yo no he visto que sea por instrumento público más que por cláusula, pero los inventarios solo por cláusula, pero cuando protocolizamos un documento son 10 quetzales de valor indeterminado, de timbre notarial. Y el timbre para la parte interesada no paga impuesto. Perfecto, licenciado, muchísimas gracias. Bueno. Muy bien, entonces creo que sí, Fabiola, le escucho. Yo solamente tenía una pregunta, es que no escuché bien que cuál iba a ser el contenido de este segundo parcial. Yo ya les mandé casos de auténticas, les mandé casos de protocolación. Estoy pendiente de enviarles casos de testimonio para la parte interesada. Cuando digo testimonio, es para la parte interesada. Estoy pendiente de enviarles casos de testimonios para que ustedes los practiquen con base a su ley tributaria. En esos casos va a haber unos que pagan o que debe cubrir timbre notarial, otros que no pagan porque no están regulados como el mandato judicial o que son de valor indeterminado como la carta de pago, y otros que tienen tarifa específica como el mandato general, mandato especial, promesa de compraventa de bien inmueble, constitución de sociedades. Entonces, los casos van a tratar de estar englobados a tal manera que ustedes los practiquen y la próxima sesión que hagamos, ustedes planteen sus inquietudes, sus dudas, sus comentarios y estén preparados para el examen. Entonces, el examen vamos a evaluar testimonios, auténticas de firma, tomas de razón de legalización de firma, auténticas de copias de documentos. Esos son 4 temas que vamos a evaluar.
una parte práctica, como ustedes hicieron ahora, la parte práctica, y una parte de preguntas, sin fundamento jurídico, solo de, si dice, cite, por ejemplo, 3 contratos afectos al timbre fiscal. Pues 1, mandato general, 2, mandato especial, 3, promesa de compraventa de bien inmueble. Ahí están los 3. Un punto cada uno. Escucho, Diego. Licenciado, no sé si le puedo hacer preguntas acerca de la práctica de auténticas de firma que dejó. Claro, por supuesto, es para eso es el tema de hoy, que sus preguntas. Lo que pasa es que nos concentramos en los impuestos, pero las preguntas son generales. Muy bien. Fíjese que yo tengo una duda acerca del caso 3, que indica que una señora de 40 años con domicilio nos solicita a nosotros que le realicemos su firma a ruego de un señor, ¿verdad? Por un documento privado en donde se reconoce deudor de otra señora por una suma de 100,000 quetzales. La solicitante no es de nuestro conocimiento, carece de DPI. Entonces acá entiendo que vamos a necesitar testigos, ¿verdad? Sin embargo, licenciado, la señora que va a firmar a ruego de este señor, también entiendo que es una testigo a ruego. Entonces, mi duda es, al momento de la redacción, cuando pongamos, doy fe que la firma que antecede es auténtica por haber sido puesta hoy en mi presencia por la señora, pero no ponemos su calidad de testigo a ruego. No, va a decir, muy buena la pregunta. Vamos a decir, la ciudad de Guatemala, acordémonos, la verdad es que no les he dicho cómo, pero sí tienen que observar sus reglas de la gramática. En la ciudad de Guatemala, coma, el 12 de octubre del año 2024, coma, como notario doy fe, o yo fulano notario doy fe, que la firma que antecede es auténtica. Doy fe que la firma que antecede es auténtica, por haber sido puesta. Puede ser que sea puesta o que sea reconocida, ustedes saben, cualquiera, tienen que leer bien su caso, por haber sido puesta hoy a mi presencia por la señora fulanita, quien es identificada por A y B, personas civilmente capaces, idóneas y mi conocimiento. Dicha firma fue puesta o fue asignada a ruego de, fue puesta o fue asignada a ruego de Juan Pérez, quien se identifica con el documento personal de identificación número, código único de identificación número 030303, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. Dicha firma suscribe un contrato de arrendamiento contenido en 3 hojas, si es en hoja independiente, tenemos que hacer un breve resumen. La firma que se legaliza suscribe un contrato de arrendamiento contenido en 3 hojas, las que número, sello. La signataria lee el escrito y enterada de su contenido, objeto, validez y efectos, acepta y firma, y el señor fulano deja la impresión dactilar del dedo pulgar derecho firmando los testigos de conocimiento. Punto. Ahí estamos. Y ahí Entiendo, licenciado. Sí, esa era mi duda, de más que todo de redacción, ¿verdad? Sí. Y otra pregunta acerca del artículo, perdón, del caso 5, que es acerca de unos honorarios en los cuales el abogado pues no le querían pagar y él realizó ¿cómo se llama esto? Perdón, el caso 4, acerca que promovió un juicio por medio de incidentes. Entonces, porque no le querían pagar sus honorarios. Entonces, al ser, entiendo yo, un título ejecutivo, ¿verdad?, de honorarios, había que promoverlo, y por la cantidad que son 125,000 quetzales, es un juicio ejecutivo de mayor cuantía, o sea, eso en un juzgado de primera instancia civil. Entonces, entonces mi duda en concreto es, licenciado, acá el signatario, o sea, la persona, ¿verdad?, que es, en este caso, el representante de esta empresa mercantil, hay que acreditar, a ver,
Sí, en este caso este abogado, y yo lo que no entiendo es si él va a, o sea, va a autenticar su firma a nombre de él o tiene que especificar, por ejemplo, que desiste, en este caso, del memorial que se dirigió hacia, por ejemplo, comercializadora los patitos RL, digamos. En este caso, la firma como tal es de la persona, o sea, del representante legal. No me recuerdo de ese caso. Ese caso menciona que un abogado planteó una demanda en cobro de honorarios en contra de una persona, no recuerdo si era individual o jurídica, pero planteó la demanda. Eso ya es un curso de procesal civil, plantear una demanda de cobro de honorarios. Pero la persona le llegan a pagar al abogado, le pagan. Entonces él ya no tiene interés en seguir promoviendo el juicio. ¿Qué es lo que va a presentar? Va a presentar un desistimiento. Nos vamos al 585 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y el desistimiento se presenta por escrito. El abogado va a presentar un escrito. Lo puede hacer en su propio auxilio, pero ese es procesal civil. Va a decir yo, fulano, de datos de identificación, a que usted le exponga, señor juez, que me han pagado mis honorarios que estaba cobrando, ya no tengo interés en seguir. Su fundamento jurídico será el 585 procesal civil y mercantil de desistimiento. Y ese escrito lleva firma en mi propio auxilio y él, como es abogado, se está auxiliando él mismo. Permítanme un momentito, por favor. Permítanme un momentito. Entonces, entonces les decía que el abogado va a desistir del caso y entonces hay que presentarlo por eso. Ese desistimiento, de conformidad con el artículo 585 del Código Procesal Civil y Mercantil, debe llevar auténtica. Pero él mismo no puede legalizarse su firma. Acordémonos del artículo 77. Al notario le es prohibido autorizar actos o contratos a favor suyo. Ahí es a favor de la... Yo no puedo legalizar mi firma porque me están pagando. Entonces es a favor. Entonces tengo que ir con otro notario o con un notario pues, para que me legalice la firma. ¿Y cómo vamos a redactar esa auténtica? En la ciudad de Guatemala, el 12 de octubre del año 2024, como notario doy fe que la firma que antecede, si es en el propio auxilio, que la firma que antecede. Ahora, si el abogado auxilió a otra persona, va a decir que la firma que antecede a la del auxilio es auténtica. Por haber sido puesta hoy a mi presencia por el señor fulano de tal, a quien doy fe de conocer. La firma que se legaliza suscribe un escrito planteando desistimiento dentro del juicio 10, oficial 5, del juzgado primero de primera instancia civil. Eso es lo que el signatario lee lo escrito y, enterado de su contenido, objeto, validez y efecto, lo ratifica, acepta y firma. Y firma la persona que está desistiendo. Luego vienen las palabras ante mí y la firma y sello del notario. Aquí tenemos que tener cuidado porque, como es un escrito que se está presentando a un tribunal, a un juzgado, tenemos que cubrir timbre forense por cada hoja del escrito. Supongamos que es en una hoja. Tenemos que cubrir timbre forense de 1 quetzal. Tenemos que cubrir timbre fiscal de 5 quetzales. Y tenemos que cubrir timbre notarial de 10 quetzales. Ahí tenemos que tener mucho cuidado porque son 3 clases de impuestos que tenemos que pagar. ¿Sí? Entiendo, licenciado. Y aquí de la misma manera, cuando usted indicó, algo así tenía yo redactado, no estaba tan perdido, cuando indica luego de, por ejemplo, al juez de al juzgado, perdón, primero de primera instancia de ramo civil, podemos aquí poner el motivo del desistimiento, o sea, para presentar el desistimiento a favor de... No, porque eso está en el escrito. Acuérdense que hay 2 clases de desistimiento. Desistimiento total
y desistimiento parcial, pero eso es de procesal civil y ahí tiene un buen profesor. Entonces acuérdense que usted lo que tal vez puede decir es desistimiento total. Eso está en el caso, ahí viene en el caso. Los datos en el caso van a venir, pero ya solo para que usted tome lo que... Mire, por ejemplo, eso de que la que no sabe firmar no nos interesaba porque eso no lo estaban pidiendo. Es solo para que usted tome los datos que le van a servir en su examen. Entiendo, muchas gracias. Y ya, por último, disculpe la santa modestia. En el último caso, que es las auténticas de fotocopia, que son varias en un solo documento, usted había indicado, ¿verdad?, que había que especificar cada una. Entonces, en este caso, que indica certificación, por ejemplo, de partida de matrimonio, debemos indicar el nombre de la persona, el folio y libro donde está, en dónde está inscrito, o sea, más que todo es identificar, o sea, como que especificar de cada uno. Hoy que pasé a la oficina en la mañana, pues me acordé de ustedes prácticamente porque firmé una auténtica de firma de 16 documentos, en una sola auténtica, 16 documentos. Bueno, aquí en el examen vendrá de 2 o de 3 nada más, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En la ciudad de Guatemala, el 12 de octubre del año 2024, como notario doy fe que las 3 fotocopias que anteceden y que reproducen A, certificación de partida de nacimiento número tal, número 10, extendida por el registrador civil de la ciudad de Guatemala del Registro Nacional de las Personas con esta fecha. Punto y coma. B, licencia para conducir vehículo automotor número 20, extendida por el, ¿cómo se llama el departamento? Por la Dirección General de Tránsito de la Policía Nacional Civil. C, carencia de antecedentes policiales extendido por el Registro de Estadística Judicial. Esos antecedentes penales. Son auténticas por haber sido todas a nombre de fulano tal. Para no estar poniendo tantas veces el nombre, todos los documentos a nombre de Juan Pérez. Son auténticas por haber sido reproducidos hoy a mi presencia de su original. Leo lo escrito y enterado de su contenido, objeto, validez y efectos, lo ratifico, acepto y firmo por mí y ante mí. La firma y el sello del notario. Gracias, licenciado. Y por último, ¿será que nos puede compartir su correo? Por si queremos enviar, disculpe. Yo se lo comparto ahorita, le voy a escribir aquí para que quede claro un mensajito. Muy bien. Gracias, licenciado. Muy amable. Claro que sí, con mucho gusto. ¿Dónde está? Yo no soy muy diestro para manejar esto, pero sí. Ahí, a la par, licenciado, donde tiene un número de personitas, donde dice 39. Sí. A la par, donde está como un mensaje, ahí usted puede escribirnos, donde está como un mensajito. Aquí está, sí. Aquí está. Aquí está. Vamos a ver si está bien escrito. pespachecojc@gmail.com. Ahí está. Gracias, Rick, muy amable. Cualquier cosa, lo molestamos. Ahora ¿cómo lo envío? Ahí a la par le tiene que aparecer una como flechita. O le puede dar solo enter también, si puede. Ahí está. Ahí está. Sí, muy bien, excelente. Y perdón, disculpe, pero yo aprendí a manejar esto ahora que fue lo de la pandemia. Bueno, si quieren lo dejamos por ahí, o si tienen alguna otra duda, algún otro comentario, en el transcurso de la semana yo les estaré enviando los casos que están pendientes y el próximo sábado, si tenemos la oportunidad de volver a trabajar, entonces pueden seguir planteando. Solo 3 o 4 estudiantes estuvieron participando. Yo quiero que ganen todos, no solo 3 o 4. Entonces yo quiero que participen todos, que pregunten, porque ya cuando califico los exámenes, entonces me doy cuenta que a veces no se comprendió bien el caso. A quienes pidieron revisión de examen, no sé si hay alguien todavía, voy a volver a leer los nombres por si hay alguien que se incorporó después.
Tengo a Alexander Palacios Ruano, Loida Guillermina Santizo, Mildred Sofía Cocyu, Ana Yolanda Sheck, María Dora Reina, Julia Susana Vázquez, Eric Danilo Castellanos Ovalle, Melissa Naomi Vázquez Nij, Jamie Celeste Godoy Cajabón, Freddy Efraín Z. Mejía. A quienes les voy a dar revisión de examen. No sé si hay alguien. Yo, perdone, licenciado. ¿Usted también? Sí. Permítame, pues lo voy a anotar. Usted es Ashley. ¿Así es? Sí. Sí. Ashley Yamilet Estrada Muñoz. ¿Qué sección es? H. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? Buenas noches, licenciado. Yo también. Por favor. ¿Y la Vázquez? Sí. ¿Sección? H. Muy bien. Entonces, les voy a hacer la revisión de examen en esta vía. Licenciado, disculpe, yo también voy a querer revisión. ¿Perdón? Yo también voy a querer revisión de examen, por favor. Pero usted me mandó el correo, me lo pidió dentro de los 3 días. Pregunto, usted me pidió la revisión de examen dentro de los 3 días que fueron publicadas las notas. No, fíjese que no, Liz. No. Porque es que a eso les pregunté. Yo hice una lista de los correos que recibí dentro de los 3 días siguientes a que fue publicada la nota, porque así lo determina el normativo. Pero le voy a dar su revisión de todas maneras. De todas maneras, pues, creo que... ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Catherine Michelle. Catherine, así como aparece. Ajá. ¿Qué sección? H. Muy bien, de acuerdo. Gracias. María de Los Ángeles. Licenciado, buenas noches. Buenas Perdone, noches. licenciado. Yo le remití un correo, licenciado, por lo de la revisión también, pero no sé si se lo acabo de remitir, licenciado, no sé si habría algún problema. La verdad que para eso se me pregunta, pero no participan. María de Los Ángeles, Asturias, ¿qué sección es? Sección G, licenciado. Bueno. Muy amable. Yo les aviso, voy a hacer uno por uno la revisión virtualmente y yo les aviso qué día y será por la jornada de que ustedes hayan salido de la facultad después de las 19 horas. Bueno. Hacemos entonces y estudien por favor, y el otro sábado vamos a practicar ya los temas de los casos que les envié. Practíquenlos, lean sus leyes tributarias, por favor. ¿Qué leyes vamos a ingresar al examen? Pues Código de Notariado, Procesal Civil y Mercantil, Ley de Organismo Judicial, su Código de Comercio, por favor, su Código de Comercio. Los temas objeto del examen son testimonio, auténticas, toma de razón, de legalización de firma y protocolaciones. Esos son los temas del examen. Y ya se les mandaron algunos casos. Les mandé una guía para acreditar las representaciones. Pues también les vamos a permitir que entren esa guía el día del examen, si quieren llevarla. Pues, ¿verdad? Bien. Si no hay más participaciones, pues que tengan buena noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Gracias. Feliz noche.